Hoy con esta fiesta de San Francisco de Asís recordamos que somos profetas, pero esos profetas de esperanza, que somos testigos y testimonio del amor de Dios, de su providencia. Profetas que anunciamos con hechos el amor misericordioso de Dios, pero también que denunciamos sin ningún tipo de tapujos ni miedos los abusos, las injusticias, la violencia. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto del capítulo 10 de Lucas, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús: «Ay de ti, Corozaín, y ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar al cielo? Bajarás al infierno. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de seguir gozosamente a Cristo en una vida de pobreza y humildad, haz que, a ejemplo suyo, nuestra preocupación esencial en esta tierra sea la de amar y seguir a tu Hijo. La mentalidad de nuestras ciudades actuales, las de hoy, de nuestros pueblos, de nuestros países, de nuestras patrias, cuidado porque se parecen muchísimo a las del tiempo de Jesús. Un mundo salvaje, no da trabajo, no ayuda, no le importan si hay niños que mueren de hambre, no les importa que tantas familias no tengan para comer, que no tengan la dignidad de poder llevar el pan a la casa, que tanta gente deba huir de la esclavitud, del hambre, de la miseria, huir buscando la libertad. Ya decía el Papa Francisco, es ridículo que un cristiano verdadero, un cura, una monja, un obispo, un cardenal o un papa quieran ir por el camino de esta mundanidad. Es una actitud homicida. La mundanidad espiritual mata el alma, mata a las personas, mata a la Iglesia. El cristiano no puede convivir con el espíritu del mundo. La mundanidad nos lleva a la vanidad, a la prepotencia, al orgullo. Y eso, precisamente, son ídolos. Eso no es Dios. La idolatría, esta es el pecado más fuerte. La mundanidad nos hace mal. Es tan triste ver un cristiano mundano. Seguro según él, con la seguridad que le da el mundo. No se puede trabajar para las dos partes. La Iglesia debe despojarse de la mundanidad. El propio Jesús decía que no se puede servir a dos patrones, o se sirve a Dios o al dinero. Recordemos el gesto de San Francisco de Asís, esta profecía, cuando se quitó las ropas lujosas que le proveía su padre y quedar completamente desnudo, para así abrazar definitivamente el camino de la pobreza, la evangelización, el servicio. Cuando Francisco hizo aquí aquel gesto de desvestirse, era un muchacho muy joven, no tenía fuerza. Fue la fuerza de Dios la que lo llevó a hacer esto. La fuerza de Dios que quería recordarnos lo que Jesús decía sobre el espíritu del mundo, lo que Jesús rezó al Padre para que lo salvase de esa mundanidad. El gran obstáculo al anuncio del amor de Dios son nuestras ciudades, nuestras mentalidades. Ciudad y mentalidad, ideología, es lo mismo, Las ciudades construidas por los hombres tienen su fundamento en una mundanidad material, también espiritual. El Papa Francisco, haciendo un discernimiento de la situación de nuestro mundo y de la Iglesia, habla claramente de una herejía existencial en nuestro mundo. Hacer todo como si Dios no existiera. Esta es la gran herejía actual,
según el Papa. Y usar, peor, ¿no? Usar de las cosas de Dios para el propio interés, para el propio provecho, para enaltecerse individualmente. Y esto es lamentable, que hasta en nuestras propias familias vivamos o convivamos como si Dios no existiera, o releguemos a Dios a una piedad intimista de cada uno, ¿verdad? Es una manía, ¿eh? Qué triste, que en nuestras propias familias vivamos sin una escuela de la palabra que oriente la vida de cada uno y de todos. Lamentable que en no tener un momento de oración cada día, que no participemos en familia en la Santa Misa Dominical. Ponemos el dinero, el bienestar individual, la prosperidad material antes que el amor de Dios. Incluso reducimos el amor de Dios a un vulgar y herético providencialismo, que no es providencia, ¿eh? Y cuando Jesús nos habla, no respondemos con arrepentimiento y conversión, sino con indiferencia. Y si seguimos a la Iglesia, es para aprovecharnos de las cosas de Dios para nuestro propio bienestar o comodidad, o para enaltecernos en orgullo. Igualmente de lamentable es lo que llamamos discípulos. Vivamos aprovechando y abusando de las cosas de Dios, y así aumentamos nuestro orgullo, nuestra soberbia individual, como medios para el éxito, o falsas autorrealizaciones, siendo que las cosas de Dios son para servir, no para ser servidos, para entregar la vida, no para ningún tipo de autocomplacencia. Jesús pide que seamos voces proféticas de denuncia y de aviso de un juicio divino que nos despierte al arrepentimiento de nuestro pecado y conversión a una vida con Dios, con esta escuela de la palabra, con una vida de siervos para los demás, servir la palabra de Dios. Jesús, por lo tanto, nos abre a otra mentalidad, a otra ciudad, a otra relación social, la que tiene como meta el reino, la vida eterna, como estado, la libertad de los hijos de Dios, y como ley, el precepto del amor, gratuito, sacrificado. De este modo Jesús no se presenta como un Mesías complaciente, tolerante con el pecado, sino como verdadero profeta que maldice, maldecir en el sentido de advertir muy duramente ante el juicio de Dios si no hay arrepentimiento ni conversión. Y es aquí donde el Señor da plena autoridad a sus discípulos misioneros. Si al predicar el arrepentimiento y la conversión no se les hace caso, es al mismo Dios a quien se rechaza. Evangelizar, por lo tanto, es ir creando estructuras cristianas en la sociedad, es decir, cambiar la ciudad, una ciudad que sea auténticamente solidaria, no como los políticos hablan de solidaridad, ¿no?, que es propio egoísmo, sino solidaridad auténtica, no dar lo que nos sobra, sino de lo propio, ¿verdad? Y así formamos familia, y así construimos fraternidad, y así acercamos el reino de Dios a nuestra tierra. Contemplemos este viernes a Jesús como ese profeta que denuncia nuestra falta de orientación o vida sin horizonte.